empecé a trabajar yoga a través de libros a partir del año 1980. Previamente tenía un muy buen trabajo con el cuerpo, en todo tipo de actividades deportivas, cama elástica, acrobacia, etcétera, etcétera, y mucha danza, tanto clásica como moderna. Me puse a hacer postura de yoga y empecé a buscar lugares de yoga y no me parecían lo que yo quería, porque tenía muy buen entrenamiento del cuerpo y no me gustaba. Y de casualidad llego a la casa de Lorraine Ritchie, que estaba casada con Andy Elizalde, y ahí descubro el libro de Iyengar en el 1981. A partir de ese momento abrí el libro y dije que iba a ir a estudiar con ese maestro a la India, y bien terminaron la facultad. Entonces en el 1985 fue el primer viaje a la India. Pero con Fernando Calviño nos formamos con el libro durante el 81 hasta el 85, estuvimos haciendo toda la postura todos los días con el libro. Y yo le pedí lugar a Iyengar a través de una carta, mandándole las fotos nuestras, para que nos autorice a ir a partir del 1985. Y allí nos contestó que nos felicitaba el nivel que habíamos alcanzado con el libro solamente, y así llegamos a la India. O sea que el sistema lo conocí a través de la casualidad, que no era tan casualidad, con un libro de Iyengar que era el Light on Yoga. En la Argentina y en Latinoamérica no había ningún profesor de Iyengar certificado. Y fuimos los primeros certificados por Iyengar en el 1986. Nos quedamos un año en la India y ustedes preguntaron por ahí cuántas veces estuve. Un año, estuve 3 veces un año entero. Y la tercera vez fue para curarme la espalda con Iyengar durante un año. O sea que fuimos los primeros, los pioneros que trajimos la técnica al país. Bueno, el instituto, primera clase. Yo no lo podía creer, la cantidad de gritos que había. O sea, yo no tenía ni idea cómo eran las clases. Y me sorprendió y me costó bastante, varios días, entender el porqué de tantos gritos. Guruji en la carta había sido espectacularmente amable, cariñoso, pero después ahí, conmigo especialmente, fue muy duro durante varios días, con insultos, a veces con toques fuertes, y después se fue suavizando y nunca más. Después tuvimos una relación formidable hasta el día que murió. Guruji no daba las clases, Guruji daba solamente las clases médicas. En las clases, siempre que estaba Gita y Prashant, Guruji aparecía y por ahí corregía o decía cosas. Y después nosotros con Fernando enseguida nos dejó entrar como asistentes a las clases médicas, enseguida nos dejaron ir a las clases avanzadas, eso casi a la segunda semana. Y en las clases médicas tuvimos una relación muy fuerte con Guruji, porque como nos quedamos un año, íbamos todos los días, íbamos a practicar 2 veces por día, yo me quedaba en la escalera tomando apuntes, durante los 20 años fue así. Entonces en las clases médicas ahí teníamos un contacto directo con él, tremendo, porque los ayudantes los tenía bastante tremendo, ¿no? Pero así fue. Después yo me enfermé mucho de la columna, me lastimé mucho y ahí tuve un contacto de sus manos sobre mi cuerpo durante un año. La primera vez a la India fuimos con Fernando Calviño en el 1985. Nos quedamos un año entero. Ahí recibimos los títulos para enseñar, los títulos de Iyengar. Él nos otorgó los títulos. Nunca nos tomó examen, pero nos veía practicar todos los días y estábamos todos los días allí. Y fuimos los primeros profesores certificados en el sistema de Iyengar en toda Latinoamérica. Después de allí, a los 2 años, cumplía Iyengar 70 años. O sea que fuimos para quedarnos también un año y estuvimos en la festividad. Ahí ocurrió el accidente de Prashant, justito en los días de la festividad de Iyengar.
Esa fue la segunda vez. Y la tercera vez, yo ya ahora voy a contar, me había lesionado la columna, le escribí a Iyengar para irme un año a curar con él. Así que estuve del 92 al 93, un año en las manos de él, prácticamente todos los días. Después de ahí, hasta el 2006, seguí yendo a la India, prácticamente o todos los años o cada 2 años, me quedaba un mes o 2 meses. Eso fue la estadía. Después mis padres se enfermaron muchísimo y ahí no pude ir más a la India hasta el día de la fecha, así que ahí fueron 20 años. Yo le había dicho que iba a difundir el Iyengar en todo lo que podía, así que las demostraciones en los teatros y eso la hicimos, y las revistas y todo, escribimos muchos artículos en Uno Mismo, nos hicieron entrevistas, en televisión estuvimos 2 o 3 veces. Hasta ahí sí, después ya cuando se empezó a difundir yo me retiré totalmente de todo tipo de perfiles para afuera. El tema de las barras, en el sistema de Iyengar, los que han visitado varios institutos a lo largo del mundo se darán cuenta que no hay barras. Yo me entusiasmé mucho con las barras, ya que en la India yo trabajé muchísimo contra las ventanas que tienen rejitas. Entonces veía todas las posibilidades. Cuando llegué a New York, donde estuve trabajando y dando clases durante 3 años, yo hice hacer el primer barral de madera con uno de los alumnos que era carpintero. Después vine acá a la Argentina y seguí con los barrales, pero en realidad el sistema de barrales no es propiamente de Iyengar, sino es una locura mía que después se fue expandiendo. Y la lesión. Entonces yo previamente ya había tenido algún problema en ese lugar de la columna que fue LS, L5, L5, L4. Tenía 2 protusiones discales, pero con muchas dificultades. Entonces yo ya tenía una lesión una condición previa que se agravó muchísimo en una preparación de una exhibición en un teatro que teníamos que hacer en el Sibori, que hice una postura muy avanzada, Gandha Verudasan, y en el precalentamiento, que no fue demasiado, ahí me lesioné. Eso fue en julio del 1987. El cuerpo me siguió funcionando bastante bien, pero ya estaba lesionada. Después fuimos a la India. De a la India me fui a New York, estuve viviendo 3 años en New York y ahí ocurrió otra lesión muy fea, que es que me rompí un dedo gordo, estuve en muletas y ya cuando bajé de las muletas las protusiones se habían agravado muchísimo. Entonces, ni bien llegué a la Argentina, escribí a Iyengar y me permitió ir a la India para curarme en las clases médicas y con él, y estuve del 92 al 93 curándome. Cuando terminé ahí había recuperado, si no el 100% de los movimientos, había recuperado un 80%. Todavía me tenía que cuidar muchísimo con las flexiones adelante, que estuve casi, y los arm balancings, me acuerdo que estuve casi 10 o 15 años más sin poder hacerlos. Las flexiones adelante, Iyengar me las había hecho hacer todas modificadas, torsionadas, pero así todo me agravaban mucho la columna, porque son muy tramposas, en el momento parece que uno anda bien y después por ahí uno se quedaba enganchado varios días. Hoy en día las puedo hacer, hoy en día puedo hacer muchas cosas, no recuperé la totalidad de los movimientos y en la India había recuperado más, pero no las flexiones, en esa época no podía hacer flexiones. O sea que la curación incluso encontré en una de las cartas a Iyengar que yo le había dicho que mi columna todavía estaba sensible y él se extrañaba y decía, ten mucho cuidado, seguí cuidándote mucho hasta que se estabilice tu espalda. Evidentemente costó bastante estabilizar mi espalda. Cuando yo les digo a ustedes que se enojan cuando se lesionan, no es la manera, porque
hay que tener mucha paciencia. El cuerpo tiene sus tiempos, se los puedo asegurar, y no son los tiempos que el ego quiere. Y hay que cuidarse muchísimo. Por eso que yo desarrollé, yo les contaba a ustedes, que Iyengar me había dicho, mientras estaba yo en agonía, me dice, se reía y me decía, vas a ver a cuánta gente vas a ayudar a curarse vos. Que en ese momento yo no lo entendía porque parecía que yo no iba a salir de ese estado. Y hoy en día agradezco mucho por lo que pasé, pero lo agradezco muchísimo porque si no, no hubiera tenido tanta experiencia. Mi práctica cambió mucho más a partir de esto, pero con mucho más sabiduría. Antes era ir a las clases de allá, qué sé yo, pero nunca lo tuve a Iyengar arriba de mi cuerpo curándome. Y con esa curación me enseñaba un montón de cosas también, ¿no?